En un salón lleno de lujo, una presencia inesperada hizo que el tiempo se detuviera. Las risas despectivas se convirtieron en miradas de asombro. Lo que comenzó como una invitación inusual desató una revolución silenciosa. Y cuando la verdad salió a la luz, nada volvió a ser igual. Suscríbete al canal antes de conocer esta historia que rompe todas las expectativas. El sobre se posó sobre el escritorio de Elena con un leve ruido, interrumpiendo su concentración. Levantó los ojos de las hojas de cálculo financieras que analizaba meticulosamente desde hacía horas y encontró la mirada divertida de Julia, su asistente. «Llegó para ti. Parece importante», comentó Julia con una sonrisa curiosa. Elena ajustó sus lentes de armazón sencillo y tomó el sobre con cuidado. Estaba hecho de papel texturizado en tono crema, con su nombre caligráfico en dorado al frente, sin remitente. Al abrirlo encontró una elegante invitación para la ceremonia de gala anual del Grupo Mendoza, programada para el próximo sábado en el lujoso Hotel Emperador. «Debe haber algún error», murmuró Elena confundida. En ese momento sonó su teléfono. El nombre Ricardo Mendoza parpadeaba en la pantalla. Elena sintió un escalofrío en el estómago. Ricardo era el presidente y mayor accionista del conglomerado para el que ella trabajaba como contadora jefe desde hacía casi 5 años. Raramente tenían contacto directo. La jerarquía de la empresa era demasiado rígida para eso. «¿Diga?», contestó, tratando de controlar el nerviosismo en su voz. «Elena, ¿recibiste mi invitación?». La voz grave de Ricardo sonó animada del otro lado de la línea. «Sí, señor Mendoza, acabo de recibirla, pero...». «Excelente, y nada de señor Mendoza. Después de lo que hiciste por el grupo este año, lo mínimo que puedo hacer es invitarte personalmente a nuestra celebración. Tus informes y sugerencias fueron brillantes». Elena se sonrojó. Pasaba sus días sumergida en números, revisando estados financieros y optimizando procesos contables. Nunca esperaba reconocimiento de ese tipo. «Se lo agradezco, pero no sé si sería adecuado. Esas galas son para ejecutivos y...». «¡Tonterías!», Ricardo la interrumpió. «Quiero que todos conozcan el cerebro detrás de la reestructuración financiera que ahorró millones este año. Te estaré esperando el sábado, a las 8 de la noche. Mi asistente ya envió todos los detalles a tu correo». Antes de que Elena pudiera protestar nuevamente, Ricardo colgó. Ella se quedó mirando el teléfono aturdida. «¿Qué pasó?», preguntó Julia, curiosa. «Aparentemente voy a la gala anual del Grupo Mendoza», respondió Elena, todavía incrédula. En los días siguientes, Elena continuó con su rutina habitual, inmersa en números e informes tratando de ignorar la invitación que parecía quemar dentro del cajón de su escritorio. El jueves Julia entró a su oficina con una expresión determinada. «Todavía no has comprado un vestido para el sábado, ¿verdad?». Elena suspiró, quitándose los lentes y masajeando sus sienes. «No voy a comprar uno. Tengo aquel vestido negro que usé en la boda de mi prima. Es discreto y...». «De ninguna manera», Julia protestó, jalándola de la mano. «Vas a representar a todo el departamento financiero en esa gala. Saldremos ahora mismo. Conozco unas tiendas perfectas». A pesar de sus protestas, Elena se vio arrastrada por Julia para una tarde de compras que duró horas. Se probó decenas de vestidos bajo la mirada crítica de su asistente, hasta que finalmente encontraron el vestido. Un modelo en tono vino profundo, con un corte simple pero elegante que valoraba su silueta delicada que normalmente escondía, bajo trajes austeros. «Este es perfecto», declaró Julia. «Ahora solo faltan los zapatos, accesorios y resolver esta cuestión del cabello y los lentes». «¿Qué tiene de malo mi cabello y mis lentes?», preguntó Elena ligeramente ofendida. Julia sonrió paciente. «Nada malo, pero podemos mejorar para una noche especial». El sábado, después de una mañana en el salón de belleza por insistencia de Julia, Elena apenas se reconocía en el espejo. Su cabello castaño, normalmente recogido en un moño severo, ahora caía en ondas suaves enmarcando su rostro. Había cambiado sus lentes funcionales por una montura más moderna y elegante. El maquillaje, ligero pero estratégico, destacaba,
sus ojos verdes y sus labios bien delineados. Cuando el chofer que Ricardo había enviado tocó el timbre exactamente a las 7:30 p.m., Elena respiró profundo para calmar su corazón acelerado. «Es solo un evento corporativo», se repitió a sí misma, «nada más». Pero no era solo un evento corporativo, se dio cuenta Elena, tan pronto como el coche se detuvo frente al Hotel Emperador. Una alfombra roja se extendía desde la acera hasta la entrada principal. Fotógrafos registraban la llegada de los invitados, todos impecablemente vestidos. Empresarios influyentes, políticos, celebridades, la élite de la sociedad estaba allí. Elena dudó al salir del coche, sintiéndose inmediatamente fuera de lugar. Sujetó el pequeño bolso con fuerza mientras caminaba tímidamente por la alfombra roja, tratando de ignorar las miradas curiosas y confusas que recibía. Claramente, no era el tipo de persona que solían ver en estos eventos. Al entrar en el vestíbulo decorado con arreglos de flores blancas y doradas, Elena fue recibida por una recepcionista que verificó su nombre en la lista y la condujo al salón principal. Un mar de vestidos de gala y trajes caros se extendía frente a ella. Cristales tintineaban, risas sofisticadas resonaban, perfumes caros se mezclaban en el aire. Elena permaneció cerca de la entrada, buscando desesperadamente un rostro conocido. Localizó a algunos colegas del departamento financiero conversando en un rincón, todos ejecutivos de alto rango. Ninguno de ellos notó su presencia. «Elena, viniste». La voz grave de Ricardo Mendoza hizo que Elena se girara. Allí estaba él, imponente en su traje hecho a medida, con una sonrisa cálida que no combinaba con su reputación de empresario despiadado. A su lado estaban tres hombres que Elena reconoció como Fernando Velázquez, Gustavo Montero y Carlos Fuentes, los otros principales socios del Grupo Mendoza. «Señores, esta es Elena Morales, nuestra contadora jefe», presentó Ricardo con evidente orgullo en su voz. Los tres hombres la analizaron con expresiones que variaban entre sorpresa y desdén mal disimulado. Elena sintió que su rostro ardía. «Así que esta es la famosa contadora de la que tanto hemos oído hablar», comentó Fernando, el mayor de los tres, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Ricardo no para de elogiar tu trabajo». «Es un placer finalmente conocerte», añadió Gustavo con cortesía forzada, aunque confieso que esperaba a alguien diferente. Elena tragó saliva, entendiendo perfectamente el subtexto. Esperaban a alguien que perteneciera naturalmente a ese mundo, no a una simple contadora de origen humilde que había conseguido su posición a través de mucho estudio y trabajo duro. «El placer es mío», respondió con una calma que no sentía. «El señor Mendoza fue muy amable al invitarme». Carlos, el más joven de los socios, observaba a Elena con una curiosidad que la hizo sentir incómoda. «Ricardo mencionó que implementaste un nuevo sistema de gestión financiera que ahorró millones a la empresa. Impresionante para alguien tan joven». Antes de que Elena pudiera responder, una mujer deslumbrante en un vestido dorado se acercó al grupo y enlazó su brazo al de Carlos. «Querido, ¿quién es tu nueva amiga?», preguntó con una sonrisa calculada. «Esta es Elena Morales, contadora del grupo», respondió Carlos. «Elena, esta es mi esposa, Beatriz». «¿Contadora? Qué interesante», comentó Beatriz, evaluando a Elena de pies a cabeza. No sabía que se invitaba a empleados administrativos a estos eventos. El comentario provocó risitas discretas entre otras personas que se habían acercado para escuchar la conversación. Elena sintió que el estómago se le hundía. Ricardo percibió su incomodidad e intervino rápidamente. Elena no es una simple empleada administrativa. Gracias a su perspicacia financiera, evitamos una crisis que podría haber costado caro a la empresa. De hecho, tengo una sorpresa para todos esta noche relacionada con eso. Un mesero pasó ofreciendo copas de champán. Elena tomó una, agradecida por la distracción. Mientras Ricardo continuaba conversando con sus socios, ella comenzó a alejarse,
discretamente, buscando un momento para recuperar la compostura. No dejes que te intimiden. Elena se giró, sorprendida al encontrar a una mujer elegante de mediana edad, observándola con una sonrisa comprensiva. Soy Lucía Mendoza, hermana de Ricardo, se presentó, y reconozco cuando alguien no está en su elemento. Ven conmigo. Lucía condujo a Elena hasta un espacio más tranquilo del salón, cerca de una gran ventana que ofrecía una vista espectacular de la ciudad iluminada. Mi hermano habla mucho de ti, comentó Lucía. Dice que tienes un talento raro para los números y una integridad aún más rara en el mundo corporativo. Tu hermano es muy generoso con sus elogios, respondió Elena, modesta. Ricardo no elogia a nadie sin motivo, aseguró Lucía con una sonrisa cómplice. Si te trajo aquí esta noche es porque tiene grandes planes para ti. Antes de que Elena pudiera preguntar qué significaba esto, las luces del salón disminuyeron suavemente y Ricardo subió al escenario montado en uno de los extremos del salón. Todos los presentes dirigieron su atención hacia él. Amigos, colegas, socios, comenzó Ricardo con voz firme y carismática. Bienvenidos a nuestra gala anual. Este año tenemos mucho que celebrar. El Grupo Mendoza no solo superó las proyecciones financieras más optimistas, sino que también expandió sus operaciones a 3 nuevos países. Aplausos entusiastas llenaron el ambiente. Ricardo esperó a que se calmaran antes de continuar. Pero hoy quiero hablar de algo que pocos saben. A principios de este año, enfrentamos una situación que podría haber comprometido seriamente nuestro futuro. Una irregularidad en nuestros balances internacionales amenazaba no solo nuestra reputación, sino también nuestros contratos más importantes. Un silencio tenso se apoderó del salón. Elena sintió todas las miradas volverse hacia ella. Ricardo continuó. Fue gracias al trabajo incansable y a la brillante percepción de una persona que logramos identificar el problema y corregirlo antes de que causara daños irreparables. Esta persona trabajó noches sin dormir, se sumergió en miles de documentos y encontró no solo el error, sino una solución elegante que acabó generando un ahorro significativo para nuestros accionistas. Ricardo hizo una pausa dramática, sus ojos encontrándose con los de Elena entre la multitud. Es por eso que tengo el placer de anunciar que Elena Morales será promovida a directora financiera del Grupo Mendoza a partir del próximo mes. El anuncio fue recibido con aplausos educados, pero Elena percibió claramente las miradas sorprendidas y algunas francamente hostiles que recibía. Fernando, Gustavo y Carlos parecían especialmente impactados. Además, continuó Ricardo, a partir de ahora, Elena formará parte del comité ejecutivo y tendrá participación directa en las decisiones estratégicas de la empresa. Esta vez los murmullos fueron más evidentes. Elena permaneció paralizada, tratando de procesar lo que acababa de oír. Un ascenso de este calibre significaría un salto gigantesco en su carrera, y también la colocaría directamente en el camino de los ejecutivos que claramente no aprobaban su presencia allí. Por favor, Elena, llamó Ricardo extendiendo la mano hacia el escenario. Ven aquí. Como en un sueño, Elena atravesó el salón sintiendo todas las miradas sobre ella. Al subir al escenario, Ricardo tomó su mano y la presentó orgullosamente a los presentes. Por nuestra nueva directora financiera. Mientras las copas se alzaban en un brindis forzadamente entusiasta, Elena sabía que su vida acababa de cambiar completamente. Lo que ella no sabía era si estaba preparada para las consecuencias de ese cambio. En la primera fila, Fernando Velázquez se acercó discretamente a Gustavo y Carlos. «Necesitamos hablar», susurró con urgencia. «Esta noche, después de la fiesta, en mi oficina». Los tres intercambiaron miradas cargadas de significado mientras observaban a Elena junto a Ricardo en el escenario. Lo que debería ser el momento de gloria de la joven contadora podría ser apenas el preludio de una tormenta que nadie aún podía prever. La orquesta inició un vals suave mientras los invitados se dispersaban por el salón tras el sorprendente anuncio. Elena permanecía al lado de Ricardo en el escenario, sonriendo educadamente a las personas
que se acercaban a felicitarla, aunque podía sentir la falsedad detrás de la mayoría de las sonrisas. «Podrías haberme avisado», susurró ella a Ricardo, cuando tuvieron un breve momento a solas. Él sonrió, sus ojos castaños brillando con una intensidad que Elena nunca había notado antes en las rápidas interacciones profesionales que habían tenido. «¿Y perderme la expresión genuina de sorpresa en tu rostro?» «Imposible», respondió él. «Además, te mereces cada palabra que dije. De hecho, estoy siendo comedido en los elogios». Elena sintió que las mejillas le ardían. No estaba acostumbrada a recibir tantos elogios, especialmente de alguien como Ricardo Mendoza, conocido por su perfeccionismo y por raramente demostrar satisfacción con el trabajo de sus empleados. «Señor Mendoza», comenzó Elena. «Ricardo», corrigió él, «a partir de ahora somos colegas de directorio. Nada de formalidades». «Ricardo», repitió ella, sintiéndose extraña al pronunciar su nombre. «Estoy honrada con la confianza, pero no puedo dejar de pensar que tal vez existan personas más calificadas o con más experiencia para asumir una posición tan importante». Ricardo negó con la cabeza, el semblante súbitamente serio. «Elena, no encontré a nadie en toda la empresa con tu combinación de talento, integridad y dedicación. Lo que hiciste con aquella auditoría interna». Hizo una pausa, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. «Salvaste a la empresa de un escándalo financiero que podría haber sido devastador. Y lo hiciste sin alarde, sin buscar crédito, trabajando silenciosamente mientras otros se ocupaban en parecer importantes». La música del vals creció en intensidad y Ricardo extendió la mano hacia Elena. «¿Me concederías este baile?» Elena dudó. Sabía bailar razonablemente bien. Su madre había insistido en clases cuando era adolescente, pero nunca había imaginado que bailaría con el presidente de la empresa en la que trabajaba frente a cientos de personas de la alta sociedad. «No sé si. Considéralo tu primer acto oficial como directora financiera», bromeó Ricardo con una sonrisa encantadora que raramente mostraba en el ambiente corporativo. Sin otra opción, Elena aceptó su mano y permitió que Ricardo la condujera hasta el centro del salón. Sintió decenas de miradas siguiendo sus movimientos. Las luces del salón parecían aún más brillantes, las joyas de las mujeres centelleaban como estrellas a su alrededor, y Elena tuvo la extraña sensación de estar en un sueño elaborado del que pronto despertaría. Ricardo demostró ser un excelente bailarín. Conducía a Elena con firmeza y elegancia, haciéndola sentir ligera y graciosa, a pesar del nerviosismo. Poco a poco, otras parejas se unieron a ellos en la pista de baile, diluyendo la atención que recibían. «¿Ves? No fue tan difícil», comentó Ricardo, inclinándose ligeramente para que solo ella pudiera oír. «Para ti, quizás», respondió Elena con una leve sonrisa. «Estoy acostumbrada a lidiar con hojas de cálculo e informes, no con salones de baile y danzas». «Pues yo diría que te adaptas perfectamente a ambos ambientes». Había algo en la mirada de Ricardo que hizo que el corazón de Elena se acelerara. Una mezcla de admiración y algo más profundo, algo que ella no podía, o quizás no quería, identificar. A pocos metros de allí, Fernando, Gustavo y Carlos observaban a la pareja bailando con expresiones sombrías. «Ha perdido completamente el juicio», murmuró Fernando, el mayor de los tres, con evidente desprecio. «Primero trae a una contadora cualquiera a la gala, luego la promueve directamente al consejo sin consultar a nadie. Esto puede estropear nuestros planes», observó Carlos, girando nerviosamente el líquido ámbar en su copa. «Si ella tiene acceso a toda la información financiera como directora». «Calma», interrumpió Gustavo, el más calculador del trío. «Esto puede ser incluso una oportunidad. La chica es obviamente inexperta en el alto mando. Será fácil manipularla o encontrar formas de desacreditarla». Los tres intercambiaron miradas cómplices antes de ser interrumpidos por Beatriz, la esposa de Carlos, que se acercó con una copa de champán en la mano. «¿Entonces es eso? ¿Ricardo está realmente promoviendo a esa contadora?», preguntó, sin ocultar el desdén en su voz. «Parece que sí, querida»,
respondió Carlos pasando el brazo alrededor de la cintura de su esposa. Pero no te preocupes, las situaciones temporales solo requieren paciencia. Mientras tanto, en la pista de baile, la música llegaba a su fin. Ricardo y Elena se detuvieron, aún muy cerca uno del otro. Por un instante, el mundo alrededor pareció desaparecer. Solo estaban ellos dos, conectados por algo que iba más allá de la relación profesional que mantenían hasta entonces. «Bailas muy bien para alguien que pasa los días entre números», comentó Ricardo, soltándola con reluctancia cuando la música cesó. «Mi madre insistió en clases de baile cuando era adolescente», explicó Elena. «Decía que era importante para la postura y la confianza». «Tu madre es una mujer sabia». Antes de que la conversación pudiera continuar, Lucía se acercó a ellos. «Ricardo, el embajador japonés quiere hablar contigo sobre aquella asociación», informó ella antes de volverse hacia Elena con una sonrisa acogedora. «Estuviste maravillosa en el baile. Y felicidades por el ascenso. Completamente merecido por lo que mi hermano me cuenta». Ricardo pareció contrariado por la interrupción, pero asintió. «Necesito resolver esto. Elena, ¿por qué no vas con Lucía? Ella puede presentarte a algunas personas importantes». Con un leve toque en su brazo, un gesto simple que sin embargo provocó una corriente eléctrica por el cuerpo de Elena, Ricardo se alejó para cumplir con sus obligaciones sociales como anfitrión. «Lucía», ofreció su brazo a Elena. «Ven, vamos a circular un poco. Hay muchas personas que deberías conocer ahora que formarás parte de la directiva». Las horas siguientes pasaron en un torbellino de presentaciones, conversaciones educadas y observaciones minuciosas. Elena conoció a políticos influyentes, empresarios poderosos y sus esposas impecablemente producidas, periodistas del área económica y figuras importantes del escenario financiero nacional. Lucía resultó ser una excelente mentora, susurrando información útil sobre cada persona antes de las presentaciones y guiando hábilmente las conversaciones siempre que Elena parecía insegura. «Lo estás haciendo muy bien», comentó Lucía mientras se alejaban de un grupo de inversores internacionales. «Muchos se ponen nerviosos la primera vez que circulan en estos ambientes». «Me siento como una impostora», confesó Elena, aprovechando un momento en que estaban solas. «Como si en cualquier instante alguien fuera a descubrir que no pertenezco a este lugar». Lucía sonrió con comprensión. «Querida, la mitad de las personas en este salón se sienten exactamente así. La diferencia es que ellas aprendieron a disimularlo mejor». Hizo una pausa, observando a Elena con atención. «Mi hermano nunca se equivoca sobre las personas. Si te eligió, es porque vio algo especial en ti». Antes de que Elena pudiera responder, Fernando Velázquez se acercó a ellas con una sonrisa que no alcanzaba sus fríos ojos. «Lucía, siempre deslumbrante», saludó él, besándole la mano con galantería estudiada antes de volverse hacia Elena. «Y nuestra nueva estrella corporativa. Todos están comentando sobre ti, ¿sabías?». Había algo amenazador en la forma en que Fernando pronunció aquellas palabras, a pesar del tono aparentemente cordial. «Espero que sean comentarios positivos», respondió Elena, manteniendo la compostura. «Oh, diversos tipos de comentarios», dijo Fernando, su sonrisa aumentando. «Algunos admirados con tu ascenso meteórico, otros curiosos sobre cómo exactamente conquistaste la confianza de Ricardo tan rápidamente». El subtexto era claro y ofensivo. Lucía intervino inmediatamente. «Fernando, estoy segura de que Elena conquistó su lugar por mérito propio, como todos sabemos». «Claro, claro», concordó él, sin parecer convencido. «De cualquier forma, quería invitarte personalmente a nuestra primera reunión ejecutiva el lunes, Elena. A las 9 de la mañana. No llegues tarde. El consejo no suele esperar a nadie». Con una leve inclinación de cabeza, Fernando se alejó, dejando tras de sí un clima tenso. «No le hagas caso», aconsejó Lucía, visiblemente irritada. «Fernando siempre ha sido así. No soporta cuando alguien nuevo entra en el círculo de confianza de Ricardo». Elena asintió.
pero sintió un peso en el estómago. La hostilidad mal disimulada de Fernando confirmaba sus sospechas. No sería fácil conquistar su espacio en ese nuevo ambiente. A medida que la noche avanzaba, Elena comenzó a sentir el cansancio de la tensión constante. Decidió buscar un lugar tranquilo para recuperar el aliento y encontró una pequeña terraza parcialmente aislada del salón principal. La noche estaba agradable, con una brisa suave que alivió inmediatamente el calor que sentía. Respiró hondo, mirando las luces de la ciudad que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era una visión deslumbrante, y por un momento Elena se permitió absorber la magnitud de lo que estaba sucediendo en su vida. Desde que perdiera a sus padres en un accidente, cuando tenía apenas 16 años, había luchado sola para construir su carrera. Había estudiado en universidades públicas con becas, trabajado en empleos de medio tiempo para mantenerse, ahorrado cada centavo para poder hacer una especialización en finanzas corporativas. Y ahora estaba allí, a punto de convertirse en directora financiera de una de las mayores empresas del país. Es una vista impresionante, ¿no es así? Elena se giró sobresaltada. Ricardo se había acercado silenciosamente y ahora estaba a su lado, contemplando el horizonte iluminado. Sí, es hermosa, concordó ella, tratando de calmar su corazón acelerado por la sorpresa. Venía mucho aquí cuando era más joven, comentó Ricardo apoyándose en la balaustrada de la terraza. Este hotel pertenecía a mi padre antes de pasar a mí. En las fiestas, cuando me sentía sobrecargado, escapaba a esta terraza para tener un momento de paz. Elena lo miró con curiosidad. Era extraño ver al poderoso Ricardo Mendoza, cuyo nombre era sinónimo de éxito empresarial implacable, hablar tan abiertamente sobre un momento de vulnerabilidad. No imaginaba que alguien como tú necesitara escapar de situaciones sociales, comentó Elena. Ricardo rió. ¿Alguien como yo? Ya sabes, siempre tan seguro, controlado, al mando de todo. Esa es la imagen que necesito proyectar, explicó Ricardo, su semblante suavizándose. Pero no siempre fue así. Cuando asumí los negocios tras el fallecimiento de mi padre, tenía apenas 28 años. Nadie creía que lograría mantener la empresa funcionando, mucho menos hacerla crecer. Pero lo lograste, observó Elena. Sí, pero no fue fácil. Cometí errores, fui engañado, confié en las personas equivocadas. Ricardo hizo una pausa, volviéndose completamente hacia Elena. Por eso valoro tanto a personas como tú, que demuestran integridad incluso cuando nadie está mirando. Había una intensidad en la mirada de Ricardo que hizo que Elena desviara los ojos, avergonzada. Sobre el ascenso, comenzó ella, reuniendo coraje para expresar sus preocupaciones. No quiero parecer ingrata, pero tengo miedo de no estar preparada. Los otros directores y ejecutivos no me aceptan. Para ellos, soy solo una contadora que tuvo suerte. Ricardo negó con la cabeza. No fue suerte, Elena, fue competencia. Y en cuanto a los demás, deja que yo me preocupe por ellos. No quiero ser motivo de conflicto, insistió Elena. Tal vez sería mejor reconsiderar y promover a alguien con más experiencia, alguien que ya forme parte del círculo interno de la empresa. Ricardo dio un paso al frente, disminuyendo la distancia entre ellos. Estaba lo suficientemente cerca como para que Elena sintiera su perfume sobrio y elegante. Estoy cansado de rodearme de las mismas personas, con las mismas ideas y los mismos intereses, dijo él con firmeza. Necesito a alguien que vea las cosas de forma diferente, alguien que no tenga miedo de decir la verdad, incluso cuando no es conveniente. Hizo una pausa. Te necesito a ti, Elena. El aire entre ellos parecía cargado de electricidad. Por un instante, Elena tuvo la impresión de que Ricardo iba a acercarse aún más, tal vez tocar su rostro. Pero el momento fue interrumpido por el sonido de pasos acercándose. «Ah, aquí están», exclamó Lucía, apareciendo en la entrada de la terraza. «Ricardo, el alcalde está de salida y quiere despedirse. Elena, querida, ¿estás bien? Pareces un poco sonrojada». «Estoy perfecta», se apresuró a responder Elena, alejándose discretamente de Ricardo. Solo necesitaba un poco de aire fresco.
Ricardo pareció decepcionado con la interrupción, pero pronto retomó su postura profesional. «Volvamos adentro», sugirió él. «La noche aún no ha terminado». Mientras seguían a Lucía de regreso al salón, Elena no pudo dejar de notar la mirada calculadora que Fernando, Gustavo y Carlos intercambiaron al verla regresar en compañía de Ricardo. Y por primera vez sintió algo más allá de la inseguridad. Sintió miedo. Algo le decía que aquellos hombres no aceptarían fácilmente el cambio en la jerarquía de la empresa y que harían lo posible para preservar sus posiciones de poder. Lo que Elena no sabía era que, en aquel exacto momento, un plan ya estaba siendo trazado para destruir su reputación antes incluso de que pudiera asumir oficialmente su nuevo cargo. En el extremo opuesto del salón, Fernando sacó discretamente el celular del bolsillo y envió un mensaje. «Encontré el punto débil. Comienza a investigar su pasado. Necesito algo comprometedor hasta el lunes». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Considéralo hecho». Fernando guardó el teléfono con una sonrisa satisfecha. La nueva directora financiera no lo sabía, pero su primera prueba de fuego vendría mucho antes de lo que imaginaba. Y él estaba determinado a asegurarse de que no pasaría la prueba. En la mañana del lunes, Elena llegó al imponente edificio sede del Grupo Mendoza con casi una hora de anticipación. Había dormido poco en las últimas 2 noches, repasando mentalmente cada aspecto de su nueva posición, estudiando informes y memorándums, preparándose meticulosamente para su primera reunión como directora financiera. Optó por un traje femenino azul marino, discreto pero elegante, complementado por un par de pequeños aretes de perlas que habían pertenecido a su madre, su amuleto de la suerte en momentos importantes. Siguiendo el consejo de Julia, mantuvo los nuevos lentes de armazón moderno que había usado en la gala, abandonando definitivamente los antiguos de apariencia severa. Al atravesar el vestíbulo principal, Elena notó inmediatamente la diferencia en el trato. Empleados que antes apenas la saludaban, ahora sonreían y la saludaban con deferencia. El guardia de seguridad que solía pedir su identificación en cada entrada, ahora se apresuró a abrir la puerta especial para directores, llamándola formalmente Licu Morales. Aquella nueva deferencia no la hacía sentir cómoda. Elena siempre había valorado ser respetada por su trabajo, no por su cargo. «Buenos días, directora Morales. Su nueva oficina está lista», anunció animadamente Marcia, la secretaria ejecutiva del piso de la dirección, en cuanto Elena salió del elevador. «Permítame mostrarle el camino». La nueva oficina era impresionante, espaciosa, elegantemente decorada, con amplias ventanas que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Un escritorio de madera noble dominaba el ambiente, acompañado por un sillón ejecutivo de cuero y una pequeña sala de reuniones integrada. En las paredes, obras de arte originales que Elena reconoció como piezas valiosas de artistas contemporáneos. El señor Mendoza eligió personalmente la decoración, informó Marcia con una sonrisa cómplice, y pidió que le entregara esto en cuanto llegara. Extendió un pequeño sobre de papel fino. Dentro, una tarjeta manuscrita con la caligrafía firme de Ricardo. «Confía en tu talento tanto como yo confío. Este espacio es tuyo por derecho. Buena suerte hoy. RM». Elena sintió un calor subir por su cuello. Había algo en la atención personal de Ricardo que la desconcertaba profundamente. «También preparé una carpeta con los asuntos de la reunión de hoy», continuó Marcia, colocando una carpeta de cuero sobre el escritorio. «Y el café ya está. En camino, exactamente como le gusta. Capuchino con canela, sin azúcar». Elena miró sorprendida a la secretaria. «¿Cómo sabes cómo me gusta el café?» Marcia sonrió. El señor Mendoza proporcionó una lista detallada de sus preferencias. «Parece muy atento a los detalles cuando se trata de usted». Antes de que Elena pudiera procesar aquella información, su celular vibró. Un mensaje de Julia. «Buena suerte hoy, jefa. Muéstrales de lo que eres capaz». El mensaje de su amiga la reconfortó. Respirando profundo, Elena se sentó en el imponente escritorio y abrió la carpeta para revisar los documentos una última vez
antes de la reunión. A las 8:55, Marcia golpeó suavemente la puerta. «Es hora, directora. La sala de reuniones está al final del pasillo». La sala del consejo era aún más impresionante que su nueva oficina. Una enorme mesa oval de madera oscura dominaba el ambiente, rodeada por sillas ejecutivas de cuero. En las paredes, retratos de los fundadores de la empresa, incluido el padre de Ricardo. Grandes ventanas panorámicas ofrecían una vista privilegiada de la ciudad, mientras un sistema audiovisual de última generación estaba discretamente integrado al ambiente. Fernando, Gustavo y Carlos ya estaban allí, conversando en voz baja. Cuando Elena entró, interrumpieron inmediatamente la conversación, ofreciendo sonrisas que no alcanzaban sus ojos. «Elena, bienvenida a tu primer día como directora», saludó Fernando con falsa cordialidad. «Elige cualquier lugar, excepto las cabeceras, tradicionalmente reservadas para Ricardo y para mí como presidente del consejo». Elena asintió educadamente y eligió un asiento cerca del centro de la mesa, colocando su carpeta de documentos frente a ella. Otros directores y gerentes senior comenzaron a entrar en la sala, saludándola con diferentes grados de sinceridad. Algunos parecían genuinamente amigables, mientras otros apenas disimulaban el resentimiento por su repentino ascenso. Ricardo fue el último en llegar, pocos minutos después de las 9. Al verlo, Elena sintió una extraña mezcla de alivio y nerviosismo. Él le sonrió brevemente antes de asumir su lugar en la cabecera de la mesa. «Buenos días a todos», inició Ricardo con su habitual autoridad tranquila. «Antes de comenzar la agenda regular, me gustaría presentar oficialmente a Elena Morales, nuestra nueva directora financiera. Como algunos ya deben saber, Elena fue responsable de identificar y corregir inconsistencias críticas en nuestros estados financieros internacionales, evitando lo que podría haberse convertido en un grave problema para el grupo. Su ascenso es un reconocimiento a su competencia excepcional e integridad profesional». Hubo una ronda de aplausos educados. Elena asintió en agradecimiento, manteniendo la compostura profesional a pesar del nerviosismo. «Gracias por la confianza», dijo. Ella con voz firme. «Estoy comprometida en seguir contribuyendo al crecimiento y solidez del Grupo Mendoza». «Excelente», respondió Ricardo. «Ahora pasemos a los asuntos de la agenda. Fernando, ¿querías presentar primero?». Fernando se levantó con una sonrisa que Elena encontró particularmente inquietante. «Sí, gracias, Ricardo. En realidad tengo un asunto no previsto en la agenda, pero de extrema urgencia». Ricardo frunció el ceño. «¿Algo que no puede esperar al final de la reunión?». «Desafortunadamente no», respondió Fernando encendiendo el sistema de proyección con un control remoto. «Recibí anoche una información preocupante sobre una potencial situación comprometedora para el grupo». En la pantalla grande apareció un titular de periódico de 5 años atrás. «Fraude contable en la empresa Álvarez sin hijos, millones desviados». Elena sintió que la sangre se le helaba. Álvarez sin hijos había sido su empleo anterior antes de ingresar al Grupo Mendoza. Aunque no había tenido ninguna participación en el fraude descubierto allí, sabía exactamente a dónde quería llegar Fernando. «Como pueden ver», continuó, Fernando pasando a otra diapositiva que mostraba una lista de empleados de la época, incluyendo el nombre de Elena. «Nuestra nueva directora financiera trabajaba en esta empresa durante el periodo en que ocurrieron los fraudes». Un murmullo recorrió la sala. Ricardo se mantuvo impasible, pero sus ojos estaban fijos en Fernando. «Fernando», interrumpió Elena con la voz más firme que pudo reunir. «Yo era asistente contable junior en Álvarez. El fraude ocurrió en el departamento fiscal, donde nunca trabajé, y fue cometido por el director financiero de la época, como quedó comprobado en la investigación». Sí, dijo Fernando con un gesto displicente. «No estoy sugiriendo que estuvieras directamente involucrada. Solo me parece relevante que el Consejo sepa que trabajaste en una empresa que se vio envuelta en un escándalo contable significativo. Un detalle que aparentemente no fue mencionado durante tu proceso de selección aquí».
No fue mencionado porque no era relevante, respondió Elena, sintiéndose cada vez más acorralada. Además, la investigación concluyó que solo 3 personas estaban involucradas, ninguna de ellas de mi departamento. La cuestión, intervino Gustavo suavemente, no es tu culpabilidad directa, sino la transparencia. En una posición como la de directora financiera, cualquier asociación con casos de fraude, incluso indirecta, puede representar un riesgo reputacional para el grupo. Ricardo finalmente se manifestó. Álvarez Sanjos empleaba a más de 200 trabajadores en la época. Elena no tenía cargo de gestión allí, y como ella misma dijo, trabajaba en un departamento completamente diferente del involucrado, en el fraude. Aún así, insistió Carlos uniéndose a los otros dos, considerando que estamos a punto de cerrar negociaciones importantes con socios internacionales extremadamente conservadores, tal vez deberíamos reconsiderar el nombramiento. No es nada personal, Elena. Elena sintió todas las miradas dirigidas hacia ella. De repente, se dio cuenta de lo bien orquestado que estaba siendo aquel ataque. Fernando había investigado su pasado, encontrado el único detalle que podría ser manipulado contra ella, y lo presentó de manera que creara dudas sobre su integridad. «Si me permiten», dijo Elena, levantándose y recuperando su compostura profesional, «me gustaría aclarar algunos puntos. Primero, mi paso por Álvarez Sanjos consta en mi currículum, que fue entregado y analizado durante mi proceso de selección hace 5 años. No hubo omisión de mi parte». Hizo una pausa mirando directamente a Fernando. Segundo, tras el descubrimiento del fraude, fui una de las empleadas invitadas a colaborar con la auditoría externa justamente por mi reputación de integridad. Dentro de la empresa, mi nombre consta en el informe final como colaboradora en la investigación. Esta información pareció sorprender a Fernando, que frunció el ceño. Tercero, continuó Elena, ganando confianza, antes de aceptar el ascenso, consulté a nuestro departamento jurídico sobre posibles conflictos o cuestiones éticas, debido a mi historial profesional. Tengo aquí el dictamen firmado por el doctor Hernández, director jurídico, certificando que no hay impedimentos. Sacó un documento de la carpeta y lo entregó a Ricardo, quien lo examinó brevemente antes de pasarlo a Fernando con una mirada desafiante. Por último, finalizó Elena, si los señores consideran que mi pasado profesional representa cualquier tipo de riesgo para el Grupo Mendoza, estoy lista para dar un paso atrás. Mi compromiso siempre ha sido con la integridad de esta empresa, no con títulos o posiciones. Un silencio tenso se apoderó de la sala. Ricardo fue el primero en romperlo, aplaudiendo lentamente. «Brillante», comentó él. «Fernando, parece que tu preocupación urgente ha sido completamente aclarada. Elena no solo conoce su pasado profesional, sino que también tomó todas las medidas éticas apropiadas antes de aceptar el ascenso». Se volvió hacia los demás presentes. «Señores, creo que esto cierra este asunto imprevisto. Podemos volver a nuestra agenda». Fernando, visiblemente contrariado pero tratando de mantener la compostura, asintió. «Claro, solo quería asegurarme de que todos los aspectos fueran considerados». La reunión prosiguió con los asuntos planificados, pero Elena podía sentir la tensión en el aire. Aquel había sido solo el primer ataque, y ella sabía que Fernando, Gustavo y Carlos no se rendirían fácilmente. Al final de la reunión, mientras los ejecutivos abandonaban la sala, Ricardo se acercó a Elena. «Impresionante. ¿Cómo manejaste la situación?», comentó él en voz baja. «Muchos habrían entrado en pánico». «Casi entro», confesó Elena. «Pero aprendí temprano que en ambientes hostiles mostrar debilidad solo empeora las cosas». Ricardo la observó con una admiración que iba más allá de lo profesional. «¿Podemos hablar en privado? ¿Mi oficina en 15 minutos?» Elena asintió curiosa y aprensiva. Mientras se dirigía a su propia oficina para organizar sus notas de la reunión, no pudo dejar de notar la mirada calculadora que Fernando le lanzó al pasar por él en el pasillo. La batalla apenas comenzaba. En la oficina de Ricardo, algunos minutos después, Elena encontró no solo al presidente, sino también a Lucía, que la recibió con un cálido abrazo.
Fuiste extraordinaria en aquella sala de reuniones, elogió. Lucía. Ricardo me contó todo por teléfono. Pocos profesionales conseguirían mantener la compostura como lo hiciste. Gracias, respondió Elena todavía tensa. Pero esto fue solo el comienzo, ¿no es así? Ellos no se rendirán. Ricardo indicó un sillón para que ella se sentara y sirvió una taza de té para ella. Otro detalle que sorprendió a Elena. ¿Cómo sabía que ella prefería té a café en momentos de estrés? No, no se rendirán, confirmó Ricardo sentándose frente a ella. Fernando, especialmente, te ve como una amenaza. ¿Una amenaza? ¿Yo? Elena casi rió ante la idea. Soy solo una contadora promovida a directora financiera. Eres mucho. Más que eso, intervino Lucía. Tienes algo que Fernando, Gustavo y Carlos perdieron hace mucho tiempo: integridad. Ricardo se levantó y caminó hasta la ventana, contemplando la ciudad allá abajo. Elena, comenzó él eligiendo cuidadosamente las palabras, hay algo que necesito contarte, algo que muy pocas personas saben. La seriedad en su voz hizo que Elena se enderezara en el sillón. Hace aproximadamente 6 meses, comencé a notar discrepancias en los informes financieros de nuestras operaciones internacionales, continuó Ricardo. Pequeñas inconsistencias que individualmente parecían errores insignificantes, pero que juntas formaban un patrón preocupante. Las irregularidades que encontré en la auditoría interna, concluyó Elena. Exacto. Pero lo que no sabías es que comencé a sospechar que no se trataba de errores sino de manipulaciones deliberadas, y que esas manipulaciones tenían un propósito específico. Ricardo se volvió para mirarla, su semblante más grave de lo que Elena jamás había visto. Creo que Fernando, Gustavo y Carlos están preparando el terreno para una venta hostil de la empresa. La revelación golpeó a Elena como un impacto físico. ¿Venta? ¿Pero cómo? Tú eres el accionista mayoritario. Sí, pero con apenas el 51% de las acciones. Los 3 juntos controlan el 30% y han estado haciendo alianzas estratégicas con accionistas menores. Si logran desestabilizar financieramente al grupo y hacer que el valor de las acciones caiga significativamente, pueden forzar una situación en la que yo no tendría opción más que aceptar una oferta de compra. ¿Y tú crees que estaban manipulando los números para crear esa inestabilidad?, dedujo Elena, comenzando a entender la magnitud de la situación. Exactamente. Y cuando encontraste las inconsistencias y las corregiste, inadvertidamente interrumpiste su plan. Por eso el ascenso necesitaba a alguien de confianza absoluta en el departamento financiero, alguien a quien ellos no pudieran manipular o intimidar. Elena sintió el peso de la responsabilidad cayendo sobre sus hombros. No se trataba solo de un ascenso o de su desarrollo profesional. Estaba en el centro de una batalla por el control de una de las mayores empresas del país. ¿Por qué? ¿Quieren vender la empresa?, preguntó, tratando de entender el cuadro completo. Dinero, poder, venganza, respondió Lucía. Fernando siempre creyó que debería haber heredado el control de la empresa cuando nuestro padre falleció. Él era el ejecutivo más experimentado, pero papá dejó la presidencia a Ricardo. ¿Y quién compraría el grupo?, cuestionó Elena. El Consorcio Asia-Pacífico, respondió Ricardo, un conglomerado internacional que desde hace años intenta entrar en el mercado mexicano. Ofrecieron cantidades astronómicas a los 3, con la condición de que garantizaran el control accionario. Elena trató de procesar toda aquella información. De repente, el ataque de aquella mañana tenía mucho más sentido. No era solo sobre ella, sino sobre alejar a alguien que podría impedir el plan de venta. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó finalmente. Ricardo sonrió por primera vez desde el inicio de la conversación. Seguimos vigilantes. Tú continúas haciendo tu trabajo con la misma integridad de siempre. Y yo. Hizo una pausa, intercambiando una mirada significativa con Lucía. Tengo un plan, pero para que funcione, necesito que confíes en mí completamente, incluso cuando las cosas parezcan complicadas. Había algo en la forma en que Ricardo la miraba que despertó simultáneamente confianza y aprensión en Elena.
Sabía que estaba entrando en terreno peligroso, pero también sentía que no había vuelta atrás. «Confío», respondió finalmente. «Excelente», dijo Ricardo, «porque el próximo movimiento de ellos será mucho más agresivo y necesitamos estar preparados». Cuando Elena salió de la oficina de Ricardo, su mente hervía con todo lo que había descubierto. Al pasar por la recepción del piso ejecutivo, notó que Marcia la observaba con una mirada curiosa. «¿Está todo bien, directora?», preguntó la secretaria. «Sí, solo. Un día intenso», respondió Elena con una sonrisa forzada. «Ah, casi lo olvido», dijo Marcia, entregándole un sobre. «Llegó para usted hace algunos minutos. Parece importante. Vino de la oficina del doctor Velázquez». Elena abrió el sobre en cuanto entró en su propia oficina. Era un memorándum formal, solicitando que preparara una presentación detallada sobre el desempeño financiero internacional del grupo para una reunión especial con inversores japoneses la próxima semana. Parecía una solicitud normal, pero Elena sabía ahora que nada era normal en aquella situación. Verificando su calendario, notó algo aún más sospechoso. La reunión estaba programada exactamente para la misma hora de una importante videoconferencia que tendría con Ricardo para discutir la reestructuración del departamento financiero. Era una trampa obvia, forzarla a elegir entre el presidente y los inversores, creando una situación sin victoria. Si cancelaba con Ricardo, parecería que se estaba aliando con los otros directores. Si faltaba a la reunión con los inversores, sería acusada de negligencia. Elena sonrió amargamente. Si eso era lo mejor que podían hacer, la estaban subestimando severamente. Tomando el teléfono, marcó la extensión de Fernando. «¿Doctor Velázquez? Aquí Elena Morales. Recibí su memorándum sobre la presentación para los inversores japoneses». Hizo una pausa calculada. «Justamente estoy desarrollando un nuevo modelo de presentación financiera que creo que los impresionará bastante. ¿Le gustaría que trabajáramos juntos en esto? Tal vez podríamos almorzar mañana para discutir los detalles». Del otro lado de la línea, el silencio denunciaba la sorpresa de Fernando. Claramente esperaba protestas o excusas, no una propuesta de colaboración. «Ah, sí, claro», respondió él finalmente, desconcertado. «Almuerzo mañana, parece. Adecuado». «Excelente. Pediré a Marcia que reserve una mesa en el Cardenal al mediodía. Estoy segura de que haremos una presentación memorable juntos». Al colgar el teléfono, Elena sintió una confianza renovada. Si Fernando quería guerra, ella le mostraría que no era una adversaria tan fácil como él imaginaba. Lo que ella no percibió fue que Carlos Fuentes había pasado por el pasillo y observado su conversación a través de las paredes de vidrio de su oficina. Inmediatamente, sacó su celular y envió un mensaje a Fernando. «Aceptó el anzuelo, pero parece demasiado confiada. Necesitamos pasar al plan B inmediatamente». Fernando respondió segundos después. «De acuerdo, activa nuestro contacto en el departamento de TI. Necesitamos tener acceso a sus correos antes del almuerzo de mañana». Llegó la hora de descubrir exactamente qué está planeando Ricardo. En la sala de seguridad del edificio, una cámara registraba discretamente el intercambio de miradas entre Carlos y Gustavo, mientras ambos observaban la oficina de Elena a distancia. El juego de poder apenas comenzaba, y todos los bandos estaban dispuestos a usar todas las armas disponibles. El restaurante El Cardenal representaba la cumbre de la sofisticación en la ciudad. Con su ambiente discreto y elegante, era el lugar preferido de la élite empresarial para negociaciones importantes, lejos de oídos indiscretos. Elena llegó puntualmente a las 12, eligiendo un conjunto negro refinado que Lucía la había ayudado a seleccionar la noche anterior. «Para un almuerzo con Fernando necesitas parecer impecable e intimidante», había aconsejado la hermana de Ricardo. El maître condujo a Elena hasta una mesa reservada en un área privilegiada. Antes incluso de que pudiera acomodarse, notó a Fernando acercándose, impecable en su traje italiano, hecho a medida. «Elena», saludó él con falsa cordialidad, besándola en la mejilla, puntual como siempre. «La puntualidad es lo mínimo que se espera de una directora financiera, ¿no crees?», respondió ella con una sonrisa calculada.
Fernando hizo un gesto al sommelier, que inmediatamente se acercó. El Brunello di Montalcino 2015, por favor. «¡Solo agua para mí!», intervino Elena rápidamente. «Tengo una tarde llena por delante y necesito mantener la claridad mental». Fernando sonrió con condescendencia. «Ciertamente. Entonces, será solo una copa para mí». Tan pronto como el sommelier se alejó, Fernando fue directo al asunto. «Debo admitir que me sorprendió tu reacción a mi memorándum. Esperaba alguna resistencia considerando tu alineamiento con Ricardo». «Eso muestra lo mucho que aún necesitas conocerme, Fernando», respondió Elena calmamente. «Mi alineamiento es con el bien de la empresa, no con personas específicas». Fernando la estudió con interés renovado. «Fascinante. Entonces no eres simplemente la protegida de Ricardo como todos piensan». «Soy una profesional competente que fue promovida por mérito», respondió ella sin dudar. «Y aunque agradezco la confianza de Ricardo, tengo autonomía suficiente para reconocer buenas oportunidades cuando las veo». La llegada del camarero interrumpió momentáneamente la conversación. Después de hacer sus pedidos, Fernando se inclinó ligeramente hacia adelante. «Sabes, Elena, personas como nosotros, que vinimos desde abajo, que conquistamos posiciones por mérito, deberíamos estar del mismo lado». «¿Y qué lado sería ese?», preguntó ella con genuina curiosidad. «El lado que reconoce que a veces los cambios son necesarios para el crecimiento», respondió él, girando la copa de vino entre los dedos. «Ricardo es brillante, sin duda, pero extremadamente conservador. Ha mantenido al grupo atado a tradiciones anticuadas mientras el mundo avanza». Elena observó a Fernando con atención, percibiendo la trampa que él estaba preparando. «Los cambios pueden ser positivos cuando están bien planeados», respondió cautelosamente. «Pero también pueden ser destructivos cuando están motivados por intereses personales». Los ojos de Fernando se estrecharon casi imperceptiblemente. «¿Y tú crees poder discernir entre esas motivaciones?». «Intento hacer lo mejor posible», respondió Elena con una sonrisa enigmática. Ahora sobre la presentación para los inversores japoneses. Durante la hora siguiente, discutieron aspectos técnicos de la presentación. Elena deliberadamente mantuvo la conversación estrictamente profesional, frustrando los intentos de Fernando de sondear sus lealtades. Al final del almuerzo, cuando la cuenta fue pagada, Fernando hizo un último movimiento. «Elena, eres demasiado inteligente para no percibir lo que está sucediendo. El grupo está en una encrucijada. Grandes cambios vendrán en los próximos meses. La cuestión es, ¿de qué lado estarás cuando el polvo se asiente?». Elena sostuvo su mirada sin vacilar. «Siempre estaré del lado en que mi integridad profesional me permita estar, Fernando». «Integridad», repitió él con una sonrisa irónica. «Un concepto tan flexible en los días de hoy». «Para algunos, quizás. Para mí, es absoluta». Fernando asintió, como si hubiera confirmado algo para sí mismo. «Bien, fue un almuerzo esclarecedor. Espero que podamos trabajar bien juntos, Elena, de verdad». «También lo espero», respondió ella, sabiendo que aquella declaración era tan falsa como la sonrisa de Fernando. De vuelta en la oficina, Elena fue directamente a encontrarse con Ricardo, relatando cada detalle de la conversación. «Estaba probando tus lealtades», concluyó Ricardo, pensativo. «Probablemente esperaba que revelaras alguna información sobre nuestros planes». «¿Qué planes?», preguntó Elena. «Todavía no me has dicho exactamente qué pretendes hacer para impedir la venta». Ricardo dudó por un momento. «Aún no puedo compartir todos los detalles, Elena. No es falta de confianza, es protección. Cuanto menos sepas ahora, menos podrán extraer de ti». Elena sintió una punzada de frustración. «¿Cómo puedo ayudar si estoy a oscuras?». «Confía en mí», pidió Ricardo acercándose y tomando sus manos entre las suyas, un gesto que envió una corriente eléctrica por el cuerpo de Elena. «Prometo que explicaré todo en el momento adecuado». El toque de sus dedos y la intensidad de aquella mirada dejaron a Elena momentáneamente sin palabras. Había algo entre ellos que iba más allá de la relación profesional, algo que ambos estaban reacios a reconocer abiertamente. «Está bien», accedió ella finalmente. «Confiaré en ti».
Ricardo sonrió, aliviado. Solo necesito unos días más para finalizar ciertas salvaguardas. Por ahora continúa actuando normalmente y mantente vigilante. Al salir de la oficina de Ricardo, Elena encontró a Gustavo esperando en el pasillo. ¿Reunión productiva?, preguntó él con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos calculadores. Muy, respondió Elena escuetamente, tratando de pasar junto a él. «Sabes, Elena», comentó Gustavo, bloqueando discretamente su camino, «deberías considerar cuidadosamente tus alianzas en esta empresa. Ricardo puede parecer invencible ahora, pero... Lo animó ella cuando él dejó la frase intencionadamente inacabada. Gustavo se encogió de hombros. Digamos que el futuro raramente es lo que esperamos. Una contadora inteligente, como tú deberías saber la importancia de diversificar inversiones. Le entregó una tarjeta discreta, por si quieres conversar en un ambiente más privado. Antes de que Elena pudiera responder, Gustavo se alejó con un gesto casual de despedida. Al llegar a su oficina, Elena encontró a Julia esperándola con expresión preocupada. «¿Qué pasó?», preguntó Elena inmediatamente. «Alguien invadió tu computadora personal», respondió Julia en voz baja. «¿Recuerdas que me pediste instalar aquel programa de monitoreo después de que sospecharas que alguien estaba accediendo a tus hojas de cálculo? Detectó un intento de acceso anoche, cuando claramente no estabas en la oficina». Elena sintió un escalofrío. ¿Lograron acceder a algo importante? No estoy segura, pero por el tiempo de conexión parece que estaban buscando algo específico. En ese momento, el celular de Elena vibró con un mensaje de Lucía. «Necesitamos conversar urgentemente, no en la oficina. Encuéntrame en el Café Coyoacán en 20 minutos. Ven sola». La intensidad del mensaje alarmó a Elena. «Julia, necesito salir. ¿Puedes verificar si logras descubrir quién hizo el acceso y qué buscaban?» «Ya estoy en eso», aseguró Julia. «Ten cuidado, Elena. Esto se está poniendo cada vez más siniestro». El Café Coyoacán quedaba a pocas cuadras del edificio sede, pero parecía un mundo aparte del ambiente corporativo. Lucía ya estaba allí cuando Elena llegó, sentada en una mesa discreta al fondo, con expresión tensa. «¿Qué pasó?», preguntó Elena sentándose rápidamente. Lucía miró alrededor para asegurarse de que nadie las observaba antes de hablar en voz baja. «Ricardo fue amenazado». «¿Cómo así?». «Recibió un mensaje anónimo esta mañana exigiendo que renuncie al control de la empresa voluntariamente o ciertos documentos comprometedores serán enviados a la prensa y a las autoridades». Elena sintió que la sangre se le helaba. «¿Qué tipo de documentos?». «No sabemos con certeza, pero Ricardo sospecha que son falsificados, algo para incriminarlo o desacreditarlo públicamente». «Fernando, Gustavo y Carlos», concluyó Elena, «inmediatamente». «Casi con certeza», concordó Lucía. «Pero Ricardo cree que existe alguien más involucrado, alguien lo suficientemente poderoso para darles la confianza de hacer un movimiento tan audaz». «¿Qué podemos hacer?». Lucía sacó una pequeña memoria USB de su bolso. «Ricardo pidió que te entregara esto. Contiene instrucciones específicas y algunos archivos que debes analizar inmediatamente. Pero no en la oficina. Están monitoreando todo allá». «Mi apartamento tampoco es seguro», reflexionó Elena. «Julia acaba de avisarme que mi computadora fue invadida». «Usa esto», dijo Lucía, entregándole una laptop nueva, todavía en la caja. «La compré hoy temprano, con efectivo, en una tienda común. No está conectada a nada relacionado con el grupo». Elena guardó discretamente la memoria USB y la laptop en su bolso. «Lucía, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué tanto secreto incluso conmigo?». La mirada de Lucía se volvió aún más grave. «Porque alguien cercano a Ricardo está trabajando contra él, alguien en quien él confiaba». «¿Quién?». «No lo sabemos aún, pero Ricardo descubrió que documentos confidenciales de la directiva se filtraron recientemente. Documentos a los que solo personas del círculo íntimo tendrían acceso». Un pensamiento perturbador ocurrió a Elena. «¿Crees que podrían sospechar de mí?». Lucía sonrió por primera vez desde el inicio de la conversación. «No seas tonta.
Ricardo confía en ti implícitamente. De hecho, dudó. Nunca lo vi confiar tanto en alguien desde la muerte de nuestros padres. Te has vuelto especial para él, Elena. Antes de que Elena pudiera procesar completamente el significado de aquellas palabras, su celular sonó. Era un mensaje de texto de Ricardo. Necesitamos hablar. Ahora, no en la oficina. Encuéntrame en la Marina Vallarta en 30 minutos. Elena mostró el mensaje a Lucía, cuya expresión se volvió preocupada. Esto es extraño. Ricardo está en reunión con los representantes chinos ahora. No terminaría antes de las 5. Una alarma sonó en la mente de Elena. Es una trampa. Probablemente, concordó Lucía. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si realmente te necesita? Elena reflexionó rápidamente. Voy a llamarlo. La llamada fue directamente al buzón de voz. Elena intentó nuevamente con el mismo resultado. Necesito verificar, decidió ella. Pero no iré desprevenida. Lucía asintió comprendiendo. Ten cuidado y manténme informada. La Marina Vallarta quedaba a unos 20 minutos en coche desde el café. Durante el trayecto, Elena intentó llamar a Ricardo 2 veces más, sin éxito. La inquietud crecía a cada minuto. Al llegar notó inmediatamente que el lugar estaba extrañamente desierto para una tarde entre semana. Algunos barcos se balanceaban suavemente en las aguas tranquilas, pero no había movimiento en los muelles normalmente concurridos. Elena caminó cautelosamente por el muelle principal, buscando alguna señal de Ricardo. Al acercarse a un yate, lujoso con el nombre Mendoza en el lateral, sintió un escalofrío de aprensión. «¿Ricardo?», llamó, mientras se aproximaba a la embarcación. Nadie respondió, pero percibió un movimiento dentro de la cabina. Con el corazón acelerado, Elena subió la pequeña escalera que daba acceso al yate. «Ricardo, ¿estás ahí?». Cuando entró en la cabina, encontró no a Ricardo, sino a Carlos Fuentes, cómodamente sentado con una copa de whisky en la mano. «Ah, Elena», sonrió él fríamente. «Qué bueno que viniste. Me temo que Ricardo está demasiado ocupado para encontrarse contigo hoy». Elena inmediatamente dio un paso atrás, pero sintió a alguien bloqueando su salida. Girándose, vio a Fernando parado en la puerta de la cabina. «Sabía que era una trampa», dijo ella, tratando de mantener la calma mientras su corazón se aceleraba. «Prefiero llamarlo reunión no oficial», corrigió Fernando con una sonrisa peligrosa. «Necesitamos hablar sobre el futuro, Elena. Tu futuro específicamente». Carlos se levantó, acercándose lentamente. «Tenemos una propuesta para ti, una propuesta que creo que encontrarás imposible de rechazar». Elena se dio cuenta de que estaba acorralada. Su celular vibró en el bolsillo, pero no podía atenderlo ahora. Fuera quien fuese, tendría que esperar, si es que habría una oportunidad de responder después de lo que estaba por venir. «Estoy escuchando», dijo ella firmemente, determinada a no mostrar miedo. Fernando sonrió, satisfecho con su aparente cooperación. «Excelente. Sabes, Elena, siempre valoramos a personas inteligentes que saben reconocer oportunidades únicas». El interior del yate se balanceaba suavemente en las aguas de la marina. Elena se mantuvo firme, enfrentando a los 2 hombres que la acorralaban. «Entonces», comenzó Fernando, acomodándose como si estuviera en su propia oficina, «vamos directo al punto. En menos de 72 horas, el control de Grupo Mendoza va a cambiar de manos». «Ricardo jamás permitiría eso», respondió Elena, manteniendo la voz firme a pesar del miedo creciente. Carlos rió, sirviéndose más whisky. «Ricardo no tendrá opción, especialmente después de que el Consejo reciba ciertos documentos». «¿Qué documentos?», preguntó Elena, tratando de ganar tiempo mientras su mente trabajaba frenéticamente en busca de una salida. Fernando extrajo una carpeta de su maletín ejecutivo y la arrojó sobre la mesa. «Míralo por ti misma». Con cautela, Elena abrió la carpeta. Dentro había contratos, transferencias bancarias y correos electrónicos.
que a primera vista parecían implicar a Ricardo en un complejo esquema de desvío de fondos y evasión fiscal. Si fueran verdaderos, serían suficientes para destruir no solo su reputación, sino también para llevarlo a prisión. Son falsificaciones, declaró ella inmediatamente. Tal vez Fernando se encogió de hombros, pero extremadamente convincentes. Nuestros especialistas trabajaron duro para garantizar que pasarían cualquier análisis superficial. Y en medio de un escándalo público, ¿quién tendrá tiempo para investigaciones profundas? La confianza de los inversores desaparecerá en 1900, cuestión de horas. Elena percibió la gravedad de la situación. Incluso si Ricardo lograra probar su inocencia posteriormente, el daño sería irreversible. ¿Qué quieren de mí?, preguntó directamente. Carlos sonrió acercándose. Inteligente como siempre, necesitamos que testifiques. La respetada directora financiera, confirmando la existencia de irregularidades, sería el golpe final. Nunca haría eso, respondió. Elena inmediatamente. Imaginé que dirías eso, suspiró Fernando, fingiendo decepción. Por eso preparamos un incentivo. Sacó otra carpeta del mismo maletín, colocándola delante de Elena. Cuando ella la abrió, sintió que la sangre se le helaba en las venas. Había documentos sobre su pasado, información sobre su padre, incluyendo detalles sobre transacciones cuestionables que él había realizado años atrás, poco antes de fallecer. ¿Cómo consiguieron esto?, susurró Elena, palideciendo. Tenemos recursos, respondió Fernando casualmente. Tu padre fue un hombre admirable en muchos aspectos, pero no siempre completamente íntegro en sus negocios finales. Imagino que sería devastador para su memoria si esta información saliera a la luz, sin mencionar el impacto en tu propia carrera. Elena sintió una ola de ira creciendo dentro de sí. Estaban usando a su padre, su memoria, para manipularla. Entonces, continuó Carlos, tu elección es simple. Colabora con nosotros y estos documentos desaparecen para siempre. Niégate, y no solo Ricardo cae, sino tú también, llevando la memoria de tu padre contigo. El silencio pesó en la cabina por algunos momentos mientras Elena procesaba todo. Entonces, para sorpresa de los dos hombres, ella sonrió. ¿Saben cuál fue su error?, preguntó calmadamente. Subestimar a las personas. Ricardo, yo, hasta mi padre. Elena sacó discretamente el celular del bolsillo. Ustedes estaban tan ocupados planeando su trampa que no se dieron cuenta de que estaban cayendo en una. Presionó un botón en el celular e inmediatamente la voz de Fernando llenó la cabina. Necesitamos que testifiques. La respetada directora financiera, confirmando la existencia de irregularidades, sería el golpe final. Grabación ilegal, declaró Carlos rápidamente. Inadmisible en cualquier tribunal. No estoy preocupada por tribunales en este momento, respondió Elena. Estoy más interesada en lo que Ricardo y el Consejo pensarán cuando escuchen esta conversación. Fernando avanzó amenazadoramente. Entrega ese teléfono. Demasiado tarde, sonrió Elena. La grabación ya fue enviada automáticamente a 3 destinatarios diferentes. Uno de ellos es Ricardo, otro es mi abogado, y el tercero, bueno, digamos que es alguien que tiene mucho interés en conocer sus métodos de trabajo. La puerta de la cabina se abrió súbitamente y Ricardo entró, seguido por 2 guardias de seguridad. Brillante sincronización, comentó Elena, aliviada de verlo. ¿Lo sabías?, preguntó Fernando, palideciendo. Ricardo avanzó calmadamente. Elena y yo planeamos esto desde el almuerzo con Fernando. Sabíamos que ustedes intentarían algo después de percibir que no lograrían cooptarla. Fue un riesgo calculado, explicó Elena. Necesitábamos pruebas concretas de la conspiración y ustedes amablemente las proporcionaron. Esto no acaba aquí, gruñó Carlos. En realidad sí acaba, respondió Ricardo, entregando a cada uno de ellos un sobre. Sus cartas de despido, efectivas inmediatamente. Los guardias los escoltarán fuera de las propiedades de la empresa, después de recoger sus celulares corporativos y credenciales. «No pueden hacer esto», protestó Fernando.
Tenemos acciones en la empresa, que serán compradas por el valor de mercado conforme prevé nuestro acuerdo de accionistas en caso de despido por causa justa, explicó Ricardo calmadamente. Mientras los guardias retiraban a Fernando y Carlos del yate, Elena finalmente se permitió relajar un poco. ¿Cómo sabías que vendría? Y preguntó a Ricardo cuando quedaron solos. No lo sabía, respondió él honestamente. Fue un riesgo enorme. Lucía me llamó tan pronto como saliste del café y rastreamos tu teléfono. Llegué aquí hace apenas 5 minutos. Elena miró. Las carpetas dejadas sobre la mesa tenían información sobre mi padre, cosas que ni yo sabía. Ricardo se sentó a su lado, tomando suavemente su mano. Podemos enfrentar esto juntos si quieres, o podemos dejar el pasado donde pertenece. Ella reflexionó por un momento. Mi padre cometió errores como todos nosotros, pero eso no disminuye quién fue, ni define quién soy yo. Ricardo sonrió, apretando su mano. Por eso eres extraordinaria, Elena. El sol comenzaba a ponerse, lanzando reflejos dorados sobre las aguas de la marina. Elena sintió que un peso se retiraba de sus hombros. ¿Y ahora? ¿La empresa está segura? Todavía no completamente, admitió Ricardo. Fernando y Carlos eran solo piezas en el tablero. El verdadero adversario aún está en las sombras. ¿Gustavo? Posiblemente. Pero sospecho que hay alguien más. Alguien fuera de la empresa jalando los hilos. Elena asintió comprendiendo. El trabajo no ha terminado entonces. No, confirmó Ricardo. Pero dimos un gran paso hoy, y contigo a mi lado como directora financiera, estoy confiado en que descubriremos toda la verdad. Había algo en la forma en que la miraba que hizo que el corazón de Elena se acelerara. No era solo admiración profesional, había algo más profundo, más personal. Ricardo, él se acercó, su mano todavía sosteniendo la de ella. Elena, en estos últimos días me di cuenta de algo que tal vez ya existía desde hace tiempo. Mi admiración por ti va más allá de lo profesional. Elena sintió que el rostro le ardía. Eso sería complicado. Soy tu subordinada. Técnicamente, como directora, respondes al consejo, no directamente a mí, respondió él, con una sonrisa. Pero entiendo tus preocupaciones. Podemos ir despacio, conocernos uno al otro fuera del ambiente de trabajo. La propuesta era tentadora. Elena no podía negar la atracción que sentía por Ricardo. Su integridad, inteligencia y fuerza de carácter la habían cautivado desde el principio. Un paso a la vez, concordó ella finalmente. Ricardo sonrió, pareciendo aliviado. Comenzando por una cena, tal vez, sin hablar de trabajo o conspiraciones. Sería agradable, respondió Elena devolviendo la sonrisa. Cuando dejaron la marina juntos, el sol ya se había puesto completamente. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos como un mar de estrellas terrenales. Elena miró hacia el horizonte urbano, hacia los rascacielos que albergaban el poder corporativo de la ciudad, incluyendo la sede del Grupo Mendoza. ¿Sabes lo que mi padre solía decir? Comentó ella mientras caminaban lado a lado, que la verdadera riqueza no está en cuánto dinero acumulas, sino en cuánto valor creas. Ricardo asintió, pensativo. Tu padre era un hombre sabio, y creó una hija aún más sabia. En aquel momento, Elena supo que había encontrado su lugar, no solo en la empresa, sino también al lado de alguien que compartía sus valores fundamentales. El camino por delante no sería fácil, con aún muchos desafíos por enfrentar, pero por primera vez en mucho tiempo, Elena se sintió verdaderamente confiada sobre el futuro. Mientras se alejaban, sus dedos se entrelazaron discretamente. No, necesitaban palabras. El gesto simple decía todo lo que necesitaba ser dicho. La batalla de hoy estaba ganada, y juntos estarían preparados para lo que viniera después. En la comisaría de policía, aquella misma noche, Gustavo Montero estaba sentado solo en una sala de interrogatorio. En la mesa frente a él, un detective colocó un archivo y varias fotografías. Señor Montero, tenemos algunas preguntas sobre ciertas transferencias financieras a cuentas en las Islas Caimán. Y también sobre este hombre, el detective señaló,
una de las fotografías mostrando a un poderoso empresario conocido por métodos cuestionables. Creemos que usted puede ayudarnos a entender esta conexión. Gustavo miró las evidencias con expresión pálida, dándose cuenta de que el juego apenas había comenzado y que, tal vez, él había estado del lado equivocado desde el principio. Mientras, tanto en el apartamento de Elena, ella finalmente se permitió un momento de paz. En su escritorio, la memoria USB que Lucía le había entregado contenía no solo las pruebas contra Fernando y Carlos, sino también un archivo personal, una carta de Ricardo expresando su admiración y sentimientos por ella, escrita semanas antes de los acontecimientos recientes. Elena sonrió al releer las palabras, guardando el pequeño dispositivo en un lugar seguro. Mañana sería un nuevo día, con nuevos desafíos, pero también con nuevas posibilidades. Y, por primera vez en su carrera, no enfrentaría esos desafíos sola. Queridos lectores, el ascenso de Elena en el mundo corporativo llegó a su fin, pero su jornada apenas comenzó. Si ustedes también han enfrentado desafíos profesionales o se identificaron con la batalla entre integridad y ambición, compártanlo con nosotros en los comentarios. Para más historias de protagonistas fuertes que enfrentan dilemas morales y románticos en el ambiente corporativo, suscríbanse a nuestro canal y activen las notificaciones. Cada semana traemos nuevas narrativas que exploran las complejidades de las relaciones humanas y profesionales. Dejen su like si apoyaron la relación entre Elena y Ricardo y díganos, ¿qué harían ustedes en el lugar de ella? Sus opiniones nos ayudan a crear las próximas historias que harán que su corazón se acelere y su mente reflexione. Y no olviden consultar nuestra playlist de Mujeres con Poder, con otras historias inspiradoras que seguramente los cautivarán de la misma forma. Hagan clic en el enlace a la izquierda y sumérjanse en nuevos universos narrativos. Hasta nuestra próxima historia.